Buenas tardes y bienvenidos a la quinta conferencia de este ciclo de 8 sobre patrimonio de Ciudad Real, segundo viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo de Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real, la colaboración de Museo López Villaseñor y Artemina Almadén. Agradecer también a ustedes todo el apoyo que nos están brindando. También agradecer a todas las autoridades que se han acercado hoy a ver esta conferencia sobre la motilla de la Fuer que impartirá en esta tarde don Jesús Lara Oliver. Ya nos estuvo hablando en la primera conferencia sobre Calatrava la Vieja y bueno, pues las personas que se incorporen hoy y no conozcan a este ponente se lo presento. Don Jesús Lara Oliver es licenciado en Historia y graduado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cursó un posgrado iberoamericano. Es especialista en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio. También es técnico educador en la calidad de la educación superior en el espacio europeo. Máster de Investigación en Letras y Humanidades, especialista en pintura manierista italiana en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Actualmente está terminando un máster de Gestión del Patrimonio Histórico en Toledo que le ha permitido trabajar como gestor del patrimonio en el Consorcio de Toledo y la Real Fundación de Toledo. En la primera edición de este viaje patrimonial de la pasada edición del año pasado, habló sobre los frescos del Palacio del Piso del Marqués y viaje a Fernán Caballero y su patrimonio, ya que él es de esa localidad. Hoy nos trae la motilla de la Fuer en Daimiel y bueno, pues espero que la disfruten. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por tu larga presentación. Bueno, quiero dar las gracias a todas las caras conocidas que les veo presentes en mis conferencias y que repiten luego después. Entonces, me alegro de verles otra vez. Espero que esta conferencia de hoy sea de su agrado porque la he intentado confeccionar de tal forma que no sea una conferencia como suelo hacer, de muchos datos, muchas cronologías, muchos nombres. He intentado hacer una conferencia relacionando zonas de nuestro entorno, comparándolas y para que ustedes entiendan la magnitud y la importancia que tiene este yacimiento en nuestra provincia y en nuestro país. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de el agua. Este yacimiento, que más adelante les explicaré, tiene que ver y está relacionado intrínsecamente con este recurso, con el agua, que es vital para la supervivencia del ser humano. Le he colocado los nombres de los diferentes, como se les denomina en otros idiomas, en italiano, en inglés, en francés y en árabe. Porque el agua es muy importante desde los comienzos para poder vivir. Y entonces les quiero hacer este discurso en torno al agua. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven en la pantalla es una imagen muy común. ¿Bien? Disculpen, me quitan la chaqueta que hace calor. La imagen que ven en la pantalla es una imagen muy común. Tan común que pasa totalmente desapercibida. Es decir, ustedes ven ahí, si nos abstraemos de la idea que ustedes están viendo, pues un objeto metálico donde sale un líquido que luego cae en un recipiente de vidrio. Todos sabemos que es un grifo y en el otro caso una botella de agua. Este gesto tan fácil y tan sencillo que hoy tenemos, que no le damos ningún tipo de importancia, es lo que vengo a traer aquí a esta conferencia. Volver a darle importancia a actos como el hecho de abrir el grifo y que salga agua. Esto es tan importante que hoy en día, ya les digo, ya pasa desapercibido. Lo vemos normal y esto pues no lo es, ¿de acuerdo? No en todos los países de nuestros entornos cercanos es una cosa normal. Por ejemplo, las cañerías, la ciudad de Toledo, por ejemplo, que es un ejemplo de lo que tenemos cercano,
En la época romana construyeron un acueducto para poder traer el agua a la ciudad. Y ustedes pensarán, ¿no bebían agua del Tajo, que la tenían bajando la cuesta, como quien dice? Pues no bebían agua del Tajo porque tenían ese miedo de que los vecinos de río arriba envenenaran las aguas. Entonces hicieron esta inversión tan sumamente grande de construir un acueducto que traía el agua no de al lado, sino de 35 kilómetros de la ciudad de Toledo, del pueblo de Mazanambros. Entonces, si se hizo ese gasto económico para traer el agua, está claro que se venía por muchos motivos. Uno, para controlar el recurso hídrico y que el centro de la ciudad tuviera muchísima cantidad de agua, sobre todo para el complejo termario que albergaba la ciudad, un complejo termario de 8.000 metros cuadrados, y se necesitaba hacer este tipo de infraestructuras. Bien, con el paso del tiempo, el acueducto, y con la llegada de los nuevos gobernantes, en este caso de la expansión islámica, el acueducto fue destruido. Esta es una imagen donde pueden ver ustedes por dónde pasaba el acueducto, que era, como ya les digo, la Academia de Infantería, más o menos, cercano a él, y cruzaba al otro lado del río, pues más o menos cercano al artificio de Juanelo, y allí pasaba el agua. Fíjense lo que ha quedado del acueducto, lo que es el arranque, nada más ha quedado. Bien, ¿por qué se destruyó el acueducto? Los dirigentes musulmanes veían un peligro, igual que los romanos, que envenenaran las aguas, en este caso del acueducto, y pues evidentemente muriera la población de Toledo. Y además el acueducto servía como puente de entrada a la ciudad. Por lo tanto, en el siglo XI el acueducto se acabó. Esto como un ejemplo de infraestructuras que se usaban para beber agua y para el uso cotidiano. Otro ejemplo de infraestructuras hidráulicas pues lo tenemos posteriormente, también de época musulmana, a los inicios. El Pozo del Salvador, en Toledo, es un gran pozo que se construyó para realizar las abluciones que se suelen hacer los creyentes musulmanes antes de ir a la mezquita. La mezquita estaba situada en la iglesia del Salvador, que es la actual iglesia del Salvador. Ahí estaba la mezquita, y el pozo, a través de un pasadizo, los musulmanes se hacían lo que era el ritual de lavado de cuerpo, ya saben ustedes, de dentro a fuera, y luego pasaban a la mezquita. Con el paso del tiempo, esta zona de albergar agua pues fue construyéndose diferentes estructuras con cúpula. Como pueden ver ustedes, el brocal del pozo es el circulito azul de arriba, ahí estamos dentro del pozo, y empezó a utilizarse con diferentes usos, de aljibes y de cisterna para almacenar agua, porque en Toledo quien tenía un aljibe tenía un tesoro. Allí beber agua ha sido un dolor de cabeza hasta principios del siglo XX, que se construyeron las primeras tuberías. Es decir, el acceso al agua no es el que tenemos hoy de abrir el grifo, por eso he comenzado así la conferencia, sino que era un problema beber agua. Y en Toledo, es decir, una ciudad que la tenemos muy cerca. Posteriormente se construyeron aljibes, que ya saben ustedes que eran para albergar las aguas, para lo que era el uso cotidiano. Los aljibes eran como grandes pozos donde simplemente se almacenaban las aguas de dos formas: rellenando el aljibe, o por la escorrentía superficial de la propia roca. Eso se iba llenando poco a poco. Los aljibes se recrecían, se protegían con una tierra de almagra, y además se le echaba una cosa muy curiosa, que eran anguilas. Se le echaba anguilas para que removieran el agua y no se pudriera. Por eso hay un mazapán muy curioso en Toledo que tiene forma de anguila, que es un pequeño homenaje que se le ha hecho a ese animal los habitantes de Toledo. Imagínense, esto que les estoy hablando es de hace 2 días. Este es el problema del agua que les estoy comentando desde el principio. Bueno, ya bien entrado en el siglo XIX-XX tenemos, pues por ejemplo, ya los famosos embalses y pantanos que se construyeron, proyectados en época de la República,
y acometidos en época franquista, donde las aguas se acumulan en torno a un recorrido bien planificado para que las poblaciones, en este caso la de Fernán Caballero y las aledañas, tuvieran agua constantemente. Bien. Una distribución de estas aguas sería, por ejemplo, pues no saliendo del pueblo. Bueno, aquí tienen otras fotos del atardecer y aprovecho que lo vean. Aquí tienen ustedes las infraestructuras que se utilizan para distribuir esas aguas, los canales, las acequias del riego. Es decir, estas estructuras que se han construido hace poco, que hay que mantener, porque son el santo y seña y hito histórico del desarrollo de la población, en este caso Fernán Caballero, pero posiblemente habrá en otros sitios, se tienen que mantener porque son el ejemplo del problema que hay en torno al agua y su distribución, y que no es fácil acceder a ella, ni acumularla. Bien, pues empezando con este discurso, aquí tienen un aljibe también en los exteriores de Fernán Caballero, donde se almacenaba agua. Empezando con este discurso, para que ustedes vean el problema que era el agua durante la historia, tenemos las primeras, digámoslo así, las primeras acometidas o estructuras que están relacionadas con las aguas en Egipto. Es una estructura circular donde las personas, sobre todo sacerdotes, bajaban y medían las crecidas del río Nilo, pero por debajo del nivel freático. Es decir, una estructura circular muy parecida, no digo que sea lo mismo, a lo que vamos a ver hoy de la Motilla del Azuer, donde se bajaban a través de escaleras y ahí se podía ver perfectamente hasta dónde llegaba la crecida del Nilo y se podía prever pues la cosecha que iba a haber ese año y, por lo tanto, mejor aún, se podía prever cuántos impuestos tenían que pagar los egipcios o cuánto iban a recaudar los sacerdotes. Es decir, era un recurso hídrico, pero también un recurso que nos daba mucha información. Bueno, pues esta estructura que les acabo de comentar, más las anteriores, son los ejemplos en los cuales el ser humano ha intentado construir durante todo este tiempo para, una de dos, obtener el agua, albergar el agua, conservarla y que haya grandes cantidades para poder desarrollar las poblaciones, su economía, etc. Pues llegados a este punto, tenemos en la época del bronce manchego, que más o menos estaría en torno a 2200, 1500 años de historia, antes de Cristo, este periodo de la historia se caracteriza en esta zona pues por diferentes tipos de asentamientos. Bien, aquí tenemos uno de ellos. Este sería, digamos así, la visión de una motilla sin excavar. La motilla se llama así porque es, digamos así, es como una mota que se caracteriza en el terreno llano porque se ve perfectamente que no es normal que en un terreno llano sin montañas haya un gran montículo que destaca en el paisaje. Esto es una forma más o menos de prospectar motilla o de un asentamiento. Bien, en Albacete se les llama morras y aquí en toda la zona motillas. Nuestro historiador, Hervasi Buendía, en su momento, cuando escribió sobre estos temas, desligó la cultura de las motillas de la cultura del sur de la península ibérica, que se le llama la cultura de los millares, porque teníamos en esta zona unas características muy diferentes a la que había en el sur de Andalucía. Es decir, allí en la misma época se construyen unas estructuras que se parecen, pero que tienen elementos muy diferenciados con respecto a esta zona. Bueno, pues como les iba comentando, estas son las estructuras que definen el bronce manchego. Bueno, ¿en qué se basaba su economía? Pues se basaba en la agricultura y en la ganadería. Las motillas en el llano y en el alto, en la montaña, los castellones, que son como pequeñas ciudadelas amuralladas, inexpugnables, de difícil acceso, que se dedicaban a la metalurgia.
y también a la ganadería. Las motillas que estaban en el llano se dedicaban a la agricultura. También se constata algunos elementos de metalurgia, es decir, del trabajo del hierro y del bronce, y comercio con el sur de Andalucía. Bueno, pues los poblados en altura, por ejemplo, el Cerro de la Encantada, como les he dicho, esa era su base económica. Tanto unos como otros de estos asentamientos estaban cercanos a los ríos. Esa importancia del agua para poder sobrevivir. Y, sobre todo, a su vez, también estaban situados cerca de vías de comunicación. Esto lo sabemos porque en la Motilla del Azuer, en Daimiel, se constatan elementos de comercio. Es decir, de haber hecho pues, un pequeño trueque con culturas del sur de Andalucía. Pero es que estas culturas del sur de Andalucía hacían también intercambios comerciales con las culturas orientales. Por lo tanto, se constata que objetos de lujo, como por ejemplo cuernos de marfil o huevos de avestruz, llegan al interior de la península a través de estas culturas. Es decir, es una comparación muy burda, pero sería como los objetos de lujo de nuestra época. Por ejemplo, un reloj de oro, un coche de alta gama. Pues en esa época, quien tenía muchos recursos que le sobraban, es decir, mucho cereal o mucho ganado, decidía cambiarlo por cerámica griega, por ejemplo, posteriormente, o, en este caso, por huevos de avestruz o cuernos de marfil. Eran como los objetos, digamos así, más preciados de intercambio comercial. Por lo tanto, cuando un yacimiento tiene esos objetos, ahí se puede deducir que les ha ido muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el municipio de Daimiel, donde se sitúa este yacimiento. Más o menos este sería la situación, digamos así, equidistante entre la Motilla, que sería justamente la flecha verde, y la población de Daimiel. La Motilla está situada en la vega del río Azuer, a 10 kilómetros de distancia de Daimiel, como ustedes están viendo ahí, y a 14 kilómetros de Manzanares. Y es un yacimiento, pues como les he dicho, de la época prehistórica, y sobre todo la Motilla que está más documentada sería la que vamos a ver. En total se han localizado 32 motillas en la provincia de Ciudad Real. Evidentemente no están excavadas la mayoría. Esta es la más conocida y la más excavada. Por ejemplo, en total, en el municipio de Daimiel, que es donde se concentran un mayor número de motillas, hay un total de 8. Una de ellas pues, se destruyó evidentemente por la expansión del municipio y la acción antrópica, porque cuando no se sabe lo que hay, aunque haya un acúmulo de piedras, si no se tiene constancia y no se valora lo que es el patrimonio y no hay intervención arqueológica que te diga que hay ahí algún enclave arqueológico de valor, pues con el paso del tiempo y con el destrozo y la intervención humana, al final pues los yacimientos terminan por, digamos así, desaparecer lentamente. Bien, como les he dicho, el resto de motillas están todavía sin excavar, pero están prospectadas, es decir, se sabe perfectamente dónde están localizadas y, sobre todo, lo más importante de todo, que se ve perfectamente en el terreno. Bueno, pues la explotación del terreno, aquí tienen una pequeña foto de cómo sería la Motilla en la planicie del terreno del municipio de Daimiel, la altura de la muralla. La explotación del terreno que había fuera de esa muralla pues permitía, como les he dicho, tener muchísimos recursos agrícolas que les permitía hacer intercambios comerciales con las culturas de los millares que había en el sur de Andalucía. ¿Qué paisajes? Aquí tienen lo que es la muralla para que vean cómo es la potente muralla de este yacimiento. ¿Qué paisajes había en el entorno de esta Motilla? Bueno,
Pues el paisaje estaba constituido por lo que suele haber en esta época, por encinas, quejigos, robles y alcornoques, y la fauna pues que habría serían ciervos, jabalíes, liebres y conejos. También habría carnívoros, por ejemplo como el lince, había una gran presencia de estos animales, gato montés, tejón, zorro, la butarda, la perdiz y diversas aves como los patos. Vamos a ver otra de las imágenes donde podemos ver sobre todo lo que es la altura de los muros. Luego al final de la presentación de las 4 o 5 fotografías que tengo, porque no he querido poner más porque en la fotografía no se termina de ver bien lo que es el yacimiento y aquí está y cómo se puede ver desde arriba, es decir, en el vídeo se ve muchísimo mejor. Lo más importante de todo esto es que fue construido este pozo, que es a lo que quería llegar con toda mi argumentación. Este gran pozo construido estaba, digámoslo así, fortificado por grandes murallas que protegían este agua, que era vital para la supervivencia. Porque la Motilla de Azúa no es otra cosa que un gran pozo amurallado. Estaba al lado del río. Entonces ustedes pensarán, si tienen el río al lado, ¿para qué querrían un pozo? Bueno, pues es que no siempre hay agua y pasa actualmente. No siempre tenemos agua en los ríos. Entonces se decidió hacer una gran excavación, los habitantes de esa época, para intentar llegar al nivel freático del agua, de los acuíferos. Es decir, bajar muchísimo más que el agua superficial del río. Evidentemente, conforme vas bajando y excavando para hacer ese pozo, las paredes de al lado pues se van hundiendo. Entonces tienes que protegerlas y recrecerlas con grandes lajas de piedra, en este caso, que van protegiendo toda la pared. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como también suele suceder en nuestra época, los pozos terminan también secándose y hay que excavar más abajo todavía. Por lo tanto, vas ahondando todavía aún más. El resultado que van a ver ustedes es ese pozo que ha ido recreciéndose hacia abajo poco a poco y todas las murallas concéntricas que hay alrededor hacen que ese pozo estuviera protegido de que nadie utilizara ese agua. Aquí este dato es muy importante, porque que nadie quisiera, es decir, proteger el agua en esos momentos nos da muchísima información. Por ejemplo, esta sería, digamos, es las murallas que les he dicho. Le voy a poner la foto ya directamente del yacimiento. Bien. Proteger lo que es el agua es la información que nos da este yacimiento. ¿Para qué la querían proteger? Bueno, la querían proteger para su supervivencia. Es decir, no todo el mundo podía acceder al agua. Entonces, posiblemente se organizaban en clanes familiares que protegían las aguas a través de la muralla y lo único que tenían para el sustento y la supervivencia era ese pozo. Por lo tanto, cuando un pozo está amurallado es porque hay escasez de agua y se prefiere beber uno mismo que beba el vecino. Entonces, por eso se protegía, porque había mucha escasez de agua y era vital. Entonces, esto nos habla de cómo era cómo era el tiempo, cómo eran los recursos hídricos en esa época, muy escasos y que poca gente tenía acceso. Bien, aquí tenemos el yacimiento. Como pueden ver, son murallas concéntricas en torno a un patio central y aquí se han hecho pequeñas prospecciones de posibles estructuras que habría en torno al yacimiento, pues porque las estructuras de vivienda estaban fuera de la muralla, no estaban dentro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las estructuras, se le ha hecho digámoslo así, una recreación más o menos de cómo serían las cabañas donde se viviría. Las cabañas constarían de un zócalo de piedra
pequeño, al cual se le añadiría grandes ramas, ramajas y cañas para construir las paredes y la techumbre, y posteriormente todas esas ramas y todas esas cañas iban recrecidas, iban totalmente enfoscadas con una especie de tierra especial arcillosa que la compactaba, y luego con la techumbre igual de ramaja. Esta sería, digámoslo así, las pequeñas reconstrucciones que se hace de cómo sería el yacimiento, y aquí tenemos más o menos una recreación, yo creo que es más o menos fidedigna, de lo que sería el yacimiento. Bien, como siempre digo en todas mis conferencias, les animo a que lo visiten, porque no hace justicia las fotografías de la magnitud y la grandiosidad de este yacimiento. En los vídeos que les voy a enseñar, sí. Bien, esta sería, digamos así, una visión frontal del yacimiento de esa época, y está claro que un visitante o una persona de esa época que viniera no podría saber lo que hay detrás de esas murallas. Es decir, viéndolo así, no se ve lo que hay detrás, qué están protegiendo. Vale, estos son los pequeños enlaces que tengo aquí, para que ustedes vean cómo es el yacimiento. Vamos a empezar primero por la recreación que hace. Aquí tenemos el modelo en 3D, para que ustedes más o menos vean cómo es el yacimiento y puedan navegar. ¿Bien? Este sería, digámoslo así, el yacimiento, lo que tenemos ahora mismo excavado, y vamos a ir acercándolos poco a poco para intentar ver cómo es el yacimiento. Vale, nos vamos acercando, se va acercando con el ratón. Estos cuadraditos son las pequeñas intervenciones que se han hecho, y este sería el yacimiento visto desde arriba, ¿de acuerdo? Sería una cosa así. Bien, ahí. Claro, por eso les he dicho que las fotografías no hacen justicia. Bien, este sería el famoso pozo. Bien, ahí sí estaría. Y aquí estarían las famosas líneas de muralla concéntrica. Bien, si nosotros nos ponemos a nivel de tierra, está claro que no vemos qué está protegiendo, que lo que les he dicho antes no se ve. Evidentemente todo este terreno que tenemos aquí es donde estarían las casas, la población. Bueno, pues vamos a ello. Miren cómo se vería el pozo debajo de la tierra. Todo esto que cuelga sería la profundidad del pozo. Bien, ahora volvemos a la superficie y vamos a intentar ver un poquito más cerca de cómo son las estructuras. ¿Cómo se construye? Piedra sobre piedra y argamasa, que es tierra. No hay nada más. Por eso ha habido un montón de derrumbes de las paredes, porque estamos hablando de, como les he dicho, de 2.200 años de historia, más 2.000 años más después de Cristo, 4.000 años. Son 4.000 años donde se intentaron hacer unas murallas que protegieran su recurso más principal, que era el agua, el que les hacía sobrevivir. Bueno, voy a intentar hacer un zoom de cómo serían las murallas. A ver, un poquito menos. Y así. Ahí. Bien, vamos a intentar acercarnos. Bien, estos pequeños círculos que hay en torno a las murallas se les denomina pues silos, donde se almacenaban los objetos que les he estado diciendo, y evidentemente aquí faltarían las techumbres, es decir, los grandes palos de madera con las cañas y los demás ramajes. Voy a intentar hacer un zoom para intentar llegar al centro del pozo. Me va a costar un poco, pero es para que ustedes vean lo que es el yacimiento lo más cercano posible. Bien. Este sería el acceso, lo que es a todo el recorrido por el centro, y el interior es un acceso intrincado y laberíntico. Es decir, que una vez que entras dentro es muy difícil, que pierdes la noción de la geoespacialidad. ¿Cómo construyeron? ¿Cómo hemos
levantado estas murallas, es decir, cómo se ha intentado hacer la reconstrucción. Bueno, cuando se excavó la famosa Motilla, no se quitó la tierra y se encontraron las paredes ya construidas. Lo que te encuentras cuando vas a un yacimiento arqueológico son las paredes, una de dos. O si ha habido un incendio, pues están totalmente destruidas y solo quedan los cimientos. Si ha habido que se ha dejado de utilizar el yacimiento, las paredes caen, la pared, y ahí se ha quedado para siempre. El arqueólogo, cuando excava, se encuentra la pared en el suelo, digámoslo así, ¿vale? Bien, y cuando se excava, lo que se intenta es aplicar la técnica de la anastilosis, que es reconstruir la pared. Conforme han ido cayendo los sillares o las piedras, pues las piedras que han caído más lejos son las que están arriba, las que han caído un poco más cerca, las que están en el medio, y las que están cerca de la tierra o cerca del cimiento son las principales. Entonces, por anastilosis van colocando las piedras una por una y así es como se recrece el muro. Esa es la forma de reconstruir. Bien, por eso les digo que todo lo que hay alrededor, es decir, lo que se encontraron aquí era un pedregal enorme, pero que los investigadores ya tenían detectado que allí pues era algo más que un asentamiento de vivienda, porque eso los que saben de arqueología pues lo ven fácilmente. Bueno, pues este sería, ya les digo, el yacimiento hecho en 3D para que ustedes lo puedan visitar desde la página. Bien, ahí. Fíjense el empaque de las murallas. Y ahora vamos a ver el vídeo del Museo Comarcal donde se ve perfectamente cómo es el yacimiento. Por eso tenía aquí un montón de fotografías para enseñarles, pero no sirve de nada si no lo ven lo que es en vídeo. Bueno, les voy a enseñar las fotografías. Esta sería en el interior. Ven esta malla blanca que tienen ustedes aquí. Ahí justamente ese tipo de malla se utiliza en arqueología para dividir de lo que está construido, real, a lo que se ha recrecido para intentar que el visitante pues, pueda ver el yacimiento de tal forma que lo entienda. Entonces, de la malla para abajo es lo que se ha reconstruido por anastilosis, y de la malla hacia arriba lo que se ha recrecido. Voy a intentar enseñarles el vídeo para que se hagan una idea mejor. Vamos a ver. Vale, se lo pongo bajito para que no moleste el sonido. Vale. Esta sería la entrada a lo que es el recinto amurallado. Como ven, es un auténtico laberinto. Ahí tienen el pozo.
la magnitud de las murallas se ve estando allí. Por eso les animo a que lo visiten. Justamente en el centro estaría una torre que se utilizaría para vigilar y controlar el territorio, y todo eso sería para, como les he estado comentando, para conservar y proteger el recurso más importante que tenemos en Castilla-La Mancha y en España y en el mundo, que es el agua, sobre todo en épocas de sequía. Entonces, imagínense el esfuerzo ímprobo que tuvieron que hacer los habitantes de esta época para sacar el agua, como se suele decir, debajo de las piedras, porque los ríos estaban secos, no llovía y tenían que buscar las aguas en el subsuelo. Entonces, por eso he comenzado mi presentación hablando de la importancia del agua, porque el agua se presenta como un recurso hoy en día de luchas entre países, porque sin el agua no hay desarrollo económico. Con esta exposición he intentado que ustedes entiendan qué fácil es hoy beber agua y qué difícil lo pasaron nuestros antepasados hasta hace muy poco para poder beber agua. Valorar lo que es el recurso hídrico que hoy tenemos en el día y compartirlo siempre con los vecinos, con los habitantes de las poblaciones del lado, porque el agua es vital para nuestra supervivencia. Este es el ejemplo claro de la lucha del ser humano para intentar sobrevivir hasta hoy en día. Y el yacimiento de la Motilla de Azuer se presenta para las generaciones futuras como el ejemplo de la superación del ser humano para intentar sobrevivir y la importancia que tienen que aprender nuestras nuevas generaciones de conservar y no malgastar los recursos hídricos, porque las épocas de sequía siempre hay y hay que intentar que ese gasto de agua pues no sea excesivo para no llegar a estos momentos en los cuales el yacimiento de la Motilla de Azuer se presenta como un momento de nuestra historia donde el ser humano tuvo que fortificar el recurso hídrico para sobrevivir. Entonces, esto es como se presenta este yacimiento. Espero que con esta exposición hayan comprendido el mensaje que les he querido lanzar. Y sobre todo, como siempre les digo, que se valore el patrimonio que tenemos en nuestra región, porque no hace falta irse al Nilo para ver el nilómetro, ni hace falta tener un acueducto romano como tienen en Toledo, sino que aquí en esta zona se buscaba el agua debajo de las piedras y ya había antigüedad y asentamiento humano en todas estas zonas, que ese patrimonio hay que conservarlo, hay que difundirlo, que con estas jornadas que ha montado Javier intentamos que los habitantes de Ciudad Real conozcan este patrimonio cultural, artístico, histórico que tenemos, y que ustedes, como mensajeros, tienen que comentarle a sus familias y allegados de lo que la provincia de Ciudad Real alberga y la importancia histórica que ha tenido este tipo de yacimientos en nuestro devenir histórico. Me despido porque es mi última conferencia hoy, con toda mi pena, y espero que les haya gustado y hayan captado el mensaje que les he querido mandar. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Jesús. Creo que ha sido un viaje muy virtual sobre esta Motilla. Y ahora, si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Actualmente tiene, aparte de ser un recuerdo histórico, ¿tiene alguna función?
Actualmente, no, actualmente hay un centro de interpretación al lado de la Motilla, por ejemplo, para visitar la Motilla, ¿no? Solamente es un yacimiento arqueológico, no se utiliza para ningún tipo de uso. Si ustedes quieren visitar el centro, en la Motilla, tienen que hacer la entrada online a través de la página de la Motilla. Se hace una visita al Museo Comarcal de Daimiel, donde allí pueden ver pues muchísimas cosas, además de la Motilla de Azuer. Van a ver un montón de objetos y de exposiciones de pintor, de Juan de Opazo, de Fisac. Ahí, cuando terminen de ver la interpretación de la Motilla y del bronce manchego, les llevan en autobús a la Motilla de Azuer, y luego allí tienen otros centros de interpretación y una pequeña guía les enseña todo el recorrido. Les recomiendo que vayan porque es una cosa digna de ver y la tenemos aquí al lado. No se utiliza nada más que como, pues eso, el yacimiento arqueológico, no tiene ahora mismo otro uso diferente a ese. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sobre qué año se dieron cuenta de que allí había algo más que un montón de piedras? Porque es que eso, antes de que fuera, yo me acuerdo de ir con mi padre y yo me llamaba la atención de todo aquello, porque todo aquello estaba desierto. Cuando yo fui, allí no había nada más que, no había cultivo, no había nada más que todo aquello estaba muy seco. Fuimos allí por casualidad a algo y yo me acuerdo que le pregunté a mi padre, ¿y eso qué es? Dice, es un montón de piedras de mierda. Sinceramente. Entonces, pues aquello de que ya te vas olvidando y luego empiezas a escuchar que la Motilla de Azuer, y yo diciendo, ¿y eso qué es? Y me dice, aquello que dijiste que era un montón de... Entonces, no me acuerdo de los años que puede hacer, pero puede hacer perfectamente 45 o 50 años que eso estaba todavía así. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, los investigadores que ya hablan de que ahí había un asentamiento sin saber exactamente lo que era, el escritor que les he comentado al principio de la exposición, Hervás y Buendía, escritor de Ciudad Real, investigador, ya en el siglo XX, sus escritos, habla de que ahí existen asentamientos con pequeñas diferencias con los asentamientos del sur y arqueológicamente los arqueólogos tienen muy buen ojo. Ven el material terroso o los objetos que hay, o incluso pequeñas cerámicas que no se distinguen a ojo habitual, donde ustedes ven trozos de ladrillo o tejas, que a lo mejor tampoco las detectan. Los arqueólogos ven trozos de cerámica que están hechas incluso a mano, o cocidas, o quemadas porque han sido cerámicas que se han utilizado en la cocina. Es decir, hay que hacer ojo para ver este tipo de asentamientos. Evidentemente, en una llanura, cuando ves un montículo enorme, ya te hace pensar que ahí pues, ha habido un derrumbamiento, una casa que se ha derrumbado, pero evidentemente los arqueólogos, yo no soy arqueólogo, saben perfectamente dónde dar el ojo. Por ejemplo, la generación, mi padre cumplió ahora 35 años, ¿no? Y él, la generación de su padre, que han sido agricultores y que han paseado por todo aquello, esa generación siempre aquí no está igual. O sea, que esto llevaría así, y todo lo que había alrededor, allí no había nada. Allí no había nada más que un montón de pajitos subidos en un montículo. Que hubiese algún pequeño detalle que alguien hiciera ver que allí había algo, pero allí yo que eso lo he visto, y allí no había más que tierra introducida, para nada, no había nada. Pero también, por ejemplo, cuando se ven que son restos de vivienda, también se ve en el terreno. Es decir, no hace falta solo ver tejas, que es lo último que se vería, si es un derrumbamiento es lo último que se ve, sino que si hay cerca vías de comunicación que están constatadas en la antigüedad. En la antigüedad había. Claro. Allí había un camino, un poco más, y por allí ya no había nada. Es que no había nada absolutamente, ni tierras de cultivo, ni casillas, que es lo que se le llama por eso. Pero allí no había nada, allí todo aquello estaba deserto. No había nada más que un montón de piedras. Claro, también tengan en cuenta una cosa, vivir al lado de un río no es como el Tajo, ¿no? Que tiene mucha agua, aunque ahora está negra, pero
no es idílico, es decir, es insalubre vivir al lado de un río. Y los ríos hoy tienen agua, mañana no tienen agua. Son muchas variables. Primero, visualmente se ve que hay algo diferente. Segundo, la tierra que hay no es cultivable, porque es que es mezcla de piedra, derrumbe, y ahí se ve que incluso arando pues salen trozos de piedra, lo que se le suele llamar un pedregal. Lo bueno de todo esto es que la sensibilidad en torno al patrimonio que hoy tenemos antes no existía. Es decir, si antes se conocía por los antepasados de que ahí había algo, pues esa sensibilidad que tenemos hoy en día de protegerlo, cuidarlo, difundirlo, hacerle una buena intervención, eso no existía antes. Antes era tapa rápido, que no quiero que me quiten el terreno. Eso pasaba antes, pasaba en Toledo, cuando hacían cualquier obra, era pues eso, un drama, te quedabas sin casa. Ahora ya no es así, todo esto ha cambiado. La sensibilidad en torno al patrimonio ha cambiado. Los convenios que se suelen llegar con los dueños de los terrenos o los dueños de las casas son convenios muy donde se llega a grandes acuerdos. El dueño no pierde el terreno, la institución gana ese yacimiento y por lo tanto se comienza a tener un poco más de sensibilidad. Lo que usted creo que me quiere decir es que cómo han podido saber que ahí, en torno a eso, había algo. Pues ya les digo que aunque no seamos arqueólogos, los arqueólogos cuando investigan saben perfectamente dónde hay cosas, sino hay cosas que se encuentran que no lo sabían que estaban ahí, pero hay otras que son, como en este caso las motillas, que son cosas que se ven perfectamente, visualmente. No, están detectadas 30 motillas en la provincia de Ciudad Real, en Daimiel hay 8, una de ellas destruida, pero visualmente se ven perfectamente. Lo que ocurre es que una vez que ustedes quitan la tierra del yacimiento, eso hay que conservarlo. Por lo tanto, si está tapado y está protegido, está protegido. En cuanto abras el yacimiento, hay que invertir dinero ahí para los muros, el desgaste del agua y del viento. Es decir, se sabe que está el yacimiento, pero ya les digo que excavarlo pues conlleva muchísimo dinero, pero es muy necesario porque gracias a las excavaciones y la inversión económica que se han hecho, yo les puedo hablar ahora mismo de la motilla. Y los de Daimiel saben lo que tienen allí gracias a esas inversiones económicas que se han hecho. Si no, no podríamos estar hablando de esto. Si no, diríamos que lo más antiguo de la península es el acueducto romano de Toledo y no sabríamos que aquí había población hace 6.000 años y que tenían su pozo y que, además de tener el pozo, comerciaban con el norte de África. Entonces, ya les digo que las inversiones económicas en esta materia son muy necesarias para conocer nuestro pasado. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Sí? Las demás motillas que están catalogadas, ¿pueden tener esas dimensiones una vez descubiertas? Eso no se lo puedo decir, porque una vez que comienzas a excavar, todo es sorpresa. Es decir, puedes saber o detectar lo que hay allí, pero el tamaño no. Se puede ver por la grandeza del montículo, eso sí se puede ver qué magnitud puede tener. Pero lo que es la profundidad del pozo, el grosor de las murallas, qué objetos hay dentro, eso, por ejemplo, no se sabe hasta que no se mete el pico, como se suele decir. Pero también están esas motillas relacionadas con el río Azuel. Esas motillas están construidas de una distancia justa para que, digamos así, no se molesten unos con otros. Era un control del agua total. Cada motilla tenía sus clanes, su ejército personal, es muy atrevido lo que digo, pero bueno, su protección, su familia, su comercio, su dinero y su economía. Y más allá, otra, con su comercio, su economía y su clan. Imagínense la rivalidad que había, pero no solo por el vecino, sino porque
el agua era lo que les hacía sobrevivir y estaban colocadas de una forma equidistante. Casualmente, muchas de ellas coinciden con una misma distancia y todas en torno a vías de comunicación que conectaban con el sur de Andalucía. Por eso les he dicho de los cuernos de elefante y los huevos de avestruz. Dentro de la motilla habitaba gente, o solamente estaban los vigilantes. Dentro de la motilla se encontraban los almacenamientos, el pozo, la torre, que vigilaba todo el territorio, muy importante, y se han encontrado algunos enterramientos de una mujer con su ajuar funerario y de un niño. Normalmente los enterramientos eran debajo de las casas, porque era una especie de simbiosis. El vivo protegía al difunto y el difunto protegía al vivo. Pero normalmente dentro de las murallas concéntricas no había asentamiento. El asentamiento estaba fuera. El agua era lo que se protegía. Cuando había un ataque del vecino, todo el mundo entraba dentro de la motilla y así es como se protegían. ¿Alguna pregunta más? Espero que les haya gustado la conferencia y espero que visiten el yacimiento porque, créanme, se van a acordar de mis palabras, les va a impresionar muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues la siguiente conferencia la tendremos el martes, día 15 de noviembre, a cargo de María Rubí Fernández Fernández, que nos hablará sobre la casa de Hernán Pérez del Pulgar, la más antigua de Ciudad Real, que casualmente es este edificio en el que estamos, así que pues haremos una visita después cuando terminemos. Muchas gracias.